Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Sí, qué bueno, me alegra mucho saber que se encuentran todos muy bien de salud, pero más me alegra ver el entusiasmo y deseos que tienen todos y cada uno de ustedes por aprender un tema nuevo y muy divertido, además de interesante para todos. Hoy día, como se habrán podido dar cuenta, vamos a hablar sobre el verbo, esa palabrita tan interesante y muchas veces complicada también. Vamos a ver qué cosa es el verbo. Primero empezaremos por hablar sobre el verbo teniendo en cuenta 4 criterios, ¿sí? Empezaremos con el criterio semántico. Me dice este criterio que el verbo es aquella palabra que va a expresar acción, estado, existencia, entre otros, ¿no? Por ejemplo, volar, saltar, bailar, tejer. Todo esto nos dice el criterio semántico. Veamos qué nos dice el criterio morfológico. Nos dice que el verbo es una palabra variable. ¿Por qué variable? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales que presenta el verbo? Persona, número, tiempo y modo. 4 accidentes gramaticales. Y lo vamos a observar en este ejemplo. Estudiaron, dice aquí. Este es un verbo que se encuentra en segunda o tercera persona, número plural, tiempo pretérito y en modo indicativo. Modo indicativo. Veamos otro ejemplo. Canta, dice. Se encuentra en tiempo presente. En segunda o tercera persona, número singular y en modo indicativo. Veamos ahora el criterio sintáctico. Me dice que el verbo va a funcionar como núcleo del predicado, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta en este ejemplo. El ejemplo de la oración dice, los niños estudian con mucho entusiasmo. Estudian es mi verbo. Mi predicado es estudian con mucho entusiasmo. Ahora bien, si estudian es mi verbo, lógicamente que mi verbo va a cumplir las veces de núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque es la palabra más importante del predicado. Además, el criterio sintáctico me dice que siempre va a funcionar como núcleo del predicado. Veamos otro ejemplo. Dice aquí, mi mamá compró flores para decorar la casa. Compró es la acción, por lo tanto es mi verbo. Compró flores para decorar la casa es mi predicado. Entonces, si compró es mi verbo, por lo tanto cumple las veces de núcleo del predicado. Ahora veamos el último criterio, y es el criterio lexicológico. Este nos dice que el verbo es de inventario abierto. ¿Qué significa esto, Miss? Pues bien, se dice que el verbo es de inventario abierto porque pues se pueden crear nuevos verbos, ¿no? Se pueden crear nuevas palabras con esta categoría gramatical. Por ejemplo, clonar, chatear. Hace 30 años estas palabras no existían, pero ahora, en la actualidad, ya podemos encontrar estas palabras en el diccionario. Son verbos que se han creado con la tecnología,
¿no? Con la modernidad. Ahora, hay que tener en cuenta que todo verbo presenta una estructura, ¿ya? La estructura de todo verbo es la siguiente. Tiene un lexema o raíz y además tiene un morfema. Vamos a explicarlo esto detalladamente. El lexema o raíz es aquella parte del verbo que va a aportar el significado principal de la palabra. ¿Correcto? Aporta el significado principal de la palabra. Pero vamos a ver también nosotros cuál es la otra parte del verbo. Y es el morfema, que se le conoce como desinencia. La desinencia es aquella parte del verbo que nos va a indicar los accidentes gramaticales. Y dijimos hace un momento que el verbo presenta accidentes gramaticales de persona, número, tiempo y modo. Ahora bien, empezaremos por ir desgregando cada uno de ellos. Primero hemos dicho la raíz, el lexema, la base o también llamado radical. Esta es la parte del verbo que contiene el significado básico, es decir, es aquella parte que nos va a informar de la acción que está ocurriendo. El lexema o raíz nos va a permitir diferenciar entre vivir y morir, o comer y beber. Miss, ¿cómo es eso? Sí, porque mira, vivir empieza con V, morir con M, comer, beber. Tienen solo las terminaciones similares o iguales, pero la raíz o el lexema cambia, ¿no? El lexema del verbo se obtiene quitando las terminaciones ar, er, ir al infinitivo de los verbos. ¿Qué significa esto? Cuando tú tengas un verbo conjugado, vas a tener que convertirlo a infinitivo y luego eliminar la raíz. Perdón, eliminar la desinencia para que sepas cuál es la raíz. Yo tengo acá cantar, beber y sacudir. Ahora bien, las raíces de cada uno de estos verbos son cant, lo que está de negro, beb, lo que está con negro, y sacud. Ahora, ¿qué hicimos para hallar la raíz? Convertimos a infinitivo y eliminamos las terminaciones. ¿Qué terminaciones? Ar, er, ir. Ahora bien, la desinencia, que es la otra parte del verbo. Las desinencias son las terminaciones que se van a añadir, se van a agregar a la raíz o lexema. ¿Para qué? Para formar una nueva palabra con un nuevo significado. Esta desinencia, como mencionamos hace un momento, lo que va a aportar son los accidentes gramaticales, como tiempo, modo, número y persona. ¿Correcto? A estas desinencias las vamos a llamar o podemos llamar también desinencias verbales. ¿Por qué? Porque solo se van a presentar en los verbos. ¿Sí? Ahora, fíjate aquí. Tengo cantábamos. Puedes darte cuenta que se ha subrayado ábamos. ¿Por qué? Porque la raíz es cant y lo que me está quedando es ábamos. Por lo tanto, es mi desinencia. Luego tengo beberemos. Eremos es mi desinencia y beb es mi raíz. Sacudo o es mi desinencia. ¿Sí? Ahora bien, hay que recordar que estas desinencias
van a aportar los accidentes gramaticales que presenta el verbo. Hay algo que tenemos que recordar. Para encontrar el lexema de un verbo, podemos usar estos trucos. Primero, buscar palabras de su familia y fíjate qué parte se mantiene igual. Ejemplo, corremos, corro, corría, corramos. Si nos damos cuenta, aquí todas coinciden hasta la segunda R. Por lo tanto, hasta allí voy a hallar yo mi lexema o raíz. Segundo, al verbo en infinitivo le vamos a quitar la terminación ar, o ir. Vamos con el ejemplo. Dice, corremos, es el verbo. Colocamos a infinitivo, vendría a ser correr. Le quitamos y la raíz es cor. Coincide con lo que mencionamos hace un momento. Hay que tener en claro, además, que las conjunciones verbales que se van a dar son 3. Bien, primera conjugación cuando terminan en ar, como por ejemplo amar. Segunda conjugación cuando terminan en por ejemplo temer. Y tercera conjugación cuando terminan en ir. Por ejemplo, partir. Ahora, hay que tener en cuenta que amar, temer y partir son los verbos modelos para poder conjugar. Son los verbos modelos para poder conjugar. ¿Correcto? Y bueno, chicos, aquí tenemos ya un resumen de todo, ¿no? El verbo. ¿Qué son los verbos? Son las palabras que nos van a indicar las acciones o estado. Que vamos a utilizarlas ¿para qué? Para nombrar a los verbos. ¿Qué cosa? Tenemos que utilizarlo en infinitivo. Dependiendo de la terminación de un verbo en infinitivo, vamos a tener nosotros 3 conjugaciones. ¿Cuáles son estas 3 conjugaciones? Te las mostramos. Primera conjugación, todos aquellos verbos acabados en ar. Por ejemplo, charlar, doblar. Segunda conjugación, todos aquellos verbos acabados en comer, lamer. Fíjate acá los ejemplos. Luego tenemos la tercera conjugación, donde vamos a encontrar todos aquellos verbos acabados en ir. Por ejemplo, subir, vivir. Sí, chicos, por favor, recordemos, el verbo es aquella palabra que presenta un inventario abierto. ¿Por qué? Porque se pueden crear nuevos verbos. Se pueden crear nuevos verbos. Además, hemos dicho que es una categoría gramatical variable. ¿Por qué variable? Porque el verbo presenta accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el verbo? Tenemos persona, tiempo, número y modo. Esos son los 4 accidentes gramaticales que presenta un verbo. Entonces, chicos, a practicar mucho, a estudiar mucho y sobre todo a ponerle muchas ganas, ¿sí? Entonces ya nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chicos.